Bien, se me cortó por los 40 minutos, pero ahora lo voy a explicar. Y un proceso de un flujo no permanente es cuando las propiedades cambian con el tiempo, que quiere decir cuando aplica un balance de masa. La sumatoria de la masa entrante menos la sumatoria de la masa saliente va a ser igual a todo lo que queda dentro del volumen de control. Un ejemplo necesario o un ejemplo básico. Supongamos que ustedes son el aparato. Todo lo que comen, no todo lo desechan. Siempre queda algo en su estómago. Esto es lo que ustedes están comiendo, esto es lo que desechan y esto es lo que queda en su estómago. Lo necesario para poder moverse en el día, lo que le va a dar la energía necesaria. A esto se le explica como lo siguiente. Todo lo que entra menos lo que sale es lo que queda. La energía necesaria que necesitan para mover su día a día. Un ejemplo básico y sencillo. Por ejemplo, ustedes van a entrar 50 kilogramos y van a desechar 30. Lo que quedaría serían 20 kilogramos. Aquí lo tienen. Dentro del recipiente va a quedar contenido 20 kilogramos. A esto se le llama un flujo no permanente. Y en el balance de energía, de igual manera, calor menos el trabajo, más la variación de energía entrante, más la energía saliente, igual a la variación de energía que queda dentro del volumen de control. Aquí es variación de delta E. Y es lo mismo. Supongamos que tienen el calor y el trabajo y tienen la energía que entra va a ser 300 y lo que sale son 100. Al aplicar toda esta suma de acá me va a dar esta diferencia de acá, que es 640. Y 140 va a ser la diferencia entre las energías que tiene. Es lo mismo. En un proceso de flujos uniformes se considera un modelo simplificado bajo la idealización de la siguiente. Durante el proceso cualquiera sea instantáneo, un estado de volumen de control es uniforme. Es decir, el mismo en todas partes. Las propiedades no cambian con el tiempo. Si no cambian, son promediadas o tratadas como constantes para todo proceso. Y aquí tienen la nueva ocasión que van a tener de energía. Aquí hay un balance de energía interna, diferencia de energía interna, con sus respectivas masas. De esto no entran mucho en el examen los ejercicios. Y aquí tienen lo mismo que se había visto anteriormente. Y ese es un ejercicio. Ya. Para irnos vamos a explicarlo este ejercicio y el día de mañana le explicaría los otros ejercicios. ¿Ya? Me falta explicarles el aparato de la bomba y de tubos. Esos son los aparatos que ustedes van a ver en sistemas abiertos. Ya después solamente sería hacer ejercicio. Ya, este de aquí es un ejercicio del Sengel, el 5.30, lo pueden encontrar en su libro. Y dice lo siguiente, me dice que es una tobera que trabaja como fluido con agua, con una temperatura de 400 grados centígrados y una presión de 800 kilopascales. Y le da de dato también una velocidad de entrada de 10 metros sobre segundo y una sección de entrada de 800 centímetros cuadrados. Y me dice que esta tobera desprende un calor de 25 kilowatts. Entonces, esta tobera no es adiabática, tiene un calor.
Y a la salida me da una temperatura de 300 grados centígrados y una presión de 200 kilopascal. Me pide determinar la velocidad 2 y me pide el flujo volumétrico 2 en metros cúbicos sobre segundo. ¿Qué harían para poder analizar todo esto? ¿Qué harían? ¿Qué hemos dicho anteriormente? En sistemas abiertos que se aplican dos tipos de balances, ¿cierto? ¿Cuáles son? De masa de energía. De masa y energía. ¿Cuántas entradas tengo acá? 1 y 1. Una entrada y una sola salida. Entonces, flujo másico 1 igual al flujo másico 2. Y en el balance de energía voy a tener calor menos el trabajo va a ser igual al flujo másico por la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Ahora, ¿cuánto va a ser el trabajo en una tobera? Cero, se anula. 0, se anula. Bien. ¿Cuánto sería la energía potencial en una tobera? Cero. 0, también se anula. Hay trabajo de flujo debido a la entalpía. Y energía cinético va a haber porque varían las secciones de entrada y de salida de la tobera. Entonces hay una variación de energía cinética. Entonces voy a tener que el calor va a ser igual a la masa multiplicado por la variación de entalpía más la variación de energía cinética. Esa sería la ecuación. Ahora con eso me voy a lo siguiente. ¿Tengo la velocidad 1? Sí, tengo la velocidad 1. Tengo la presión 1 y temperatura 1. Si tengo presión 1 y temperatura 1, puedo determinar el volumen específico y la entalpía 1, ¿sí o no? ¿Puedo o no puedo? ¿Cuáles son las condiciones para poder entrar a tabla para sacar las propiedades? Recuerden la primera parte que les expliqué al principio. No digo de esta. Entrar con presión. Claro, van a entrar con presión. ¿Pero qué es lo mínimo para entrar a tabla? 2 propiedades intensivas. 2 propiedades debo tener. No necesariamente tiene que ser extensivas. Suficiente que tenga 2 propiedades de tabla, ¿cierto? O bien temperatura, o bien volumen específico, o bien presión, o bien energía interna, o bien entalpía o entropía. Pero en este caso me da temperatura y presión. Como es fluido, es agua, ¿con qué se entra? ¿Con qué preferencia? ¿Temperatura o presión? Recuerden, es la primera. Con presión. Con presión, muy bien. Con esta presión van a entrar a tabla de saturación del agua. La tienen la tabla ahorita, ¿cierto? Busquen la presión de 800 kilopascales en tabla para el agua. Para 800 kilopascales, ¿cuánto sería la temperatura de saturación? ¿Cuánto es la temperatura de saturación para 800? ¿Cuánto es? 170,41.
170,41. Ahora, la temperatura 1 que me da de cuánto es? 400. 400. ¿400 es mayor a 170? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué condición estaría entrando? Vapor recalentado. Vapor recalentado. Entonces entra la tabla de vapor recalentado. ¿Con qué presión? Con 0.8 megapascales. Buscan 0.8 megapascales. ¿Hay 0.8? Sí. ¿Seguro? Hay de 0.5 y sí, hay 0.8. Ya tienen 0.8 megapascales de presión. Debo buscar la temperatura de 400. ¿Hay la temperatura de 400? Sí, lo tienen, ¿no? Temperatura de 400. Y una vez que tengo Sí. esa temperatura y esa presión, voy a buscar la entalpía y el volumen específico. ¿Cuánto es su volumen específico para esa presión y esa temperatura? Volumen específico, ¿no? Sí, 0.38, 0.38429. correcto. ¿Y su entalpía? 3267.7. Correcto. Ahí ya tienen la entalpía 1. Entonces ya tienen los datos del estado 1, que lo tienen ahí, que lo acaban de encontrar ahorita en su misma tabla. Lo mismo debo hacer para el estado 2. Debo entrar a la tabla con la presión de 200 kilopascales. Para la presión de 200 kilopascales, ¿cuánta es la temperatura de saturación? Ciento 120,21. Ya, 120,21. ¿Es menor a 300, sí o no? Sí. ¿Qué condición sería entonces a la salida? Vapor recalentado. Vapor recalentado. Entonces ahí entra la tabla de vapor recalentado con 0.2 megapascales y busco la temperatura de 300. Y busco el volumen específico y la entalpía. O directo la entalpía. ¿Cuánto es la entalpía para 0,2 megapascales a 300 grados centígrados? 3072.1. Correcto, muy bien. Ahí ya la tienen la entalpía 2. Si ya tengo la entalpía 1 y la entalpía 2, ya tengo la variación de entalpía. Ya sería un dato. Ahora, de la variación de energía cinética, ya tengo la velocidad de entrada. Lo que me faltaría sería la velocidad de salida. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo determino el flujo másico? Porque me faltaría el flujo másico. ¿Cómo lo determino? Medio de... Con la ecuación del flujo másico. 1 sobre el volumen específico por la velocidad por el área. Si esto es el flujo másico 1, va a ser 1 sobre el volumen específico 1 por la velocidad 1 por el área 1. ¿Tengo la velocidad 1? Sí, 10 metros sobre segundo. Es dato. Tengo el área que es 800 centímetros cuadrados. Debo transformar a metros cuadrados. Y en metros va a ser 0.08 metros cuadrados. Ya tengo el área. Y este volumen específico de acá es el que acaban de encontrar por tabla.
0.384229, ¿cierto? Del estado 1, su volumen específico que acaban de encontrar. ¿Es el mismo o no es el mismo? Sí. Sí. Como todo sería datos, reemplazan y ya tienen el flujo másico. Ese flujo másico va a venir acá. El calor también es un dato, 25 kilowatts. Entonces, el calor, el flujo másico, la variación de entalpía y la velocidad 1 serían datos. ¿Qué despejaría de acá? La velocidad 2. Y le tiene que salir 606 metros sobre el segundo cuadrado. Ya tuvieran la velocidad 2, que es lo que me pedía. Y si yo quiero el caudal o el flujo volumétrico, va a ser igual al flujo másico por el volumen específico. Pero por el volumen específico, 2. Ya tienen el flujo másico que de entrada es igual al de salida. Y el volumen específico 2, ¿cuánto le sale? En su tabla, para 300 y 0,2 megapascales. 1,31623. ¿Le sale ese valor? Sí. Entonces solamente multiplico y le va a dar el caudal volumétrico o el flujo volumétrico de 2,74 metros cúbicos sobre segundo, que es el flujo volumétrico. Para que no quede duda de dónde estoy sacando esos valores, se los estoy mandando por WhatsApp al grupo para que vean de dónde salen esos valores de tabla. Van a estar subrayados con color amarillo. Ahí en el grupo le estoy mandando los valores de donde saqué de tabla para determinar esos valores. Y lo estoy subrayando. Ahí están. La que está con color naranja es la parte del segundo estado y la que está con color rojo del primer estado. De ahí saqué los valores de tabla, tanto entalpía como volúmenes específicos con sus respectivas temperaturas. En este caso, en el último era de 400 grados, el de color rojo. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bien, eso sería entonces por hoy día. Mañana entonces vamos a pasar a las 4, ¿ya? Vamos a ver unos cuantos ejercicios. Para eso sí o sí necesito que todos tengan a mano su tabla para que me sigan. ¿De acuerdo? De acuerdo. Perfecto, entonces. Bueno, eso Yo sería tengo todo por una hoy. pregunta. ¿Sí? En la velocidad 2 no me quedó bien claro cómo la encontraste. Del despeje de esta ecuación de acá. Ya tenés la variación de entalpía, ¿cierto? Que va a ser H2 menos H1, ¿cierto? Sí, Y aquí es igual la variación de energía cinética.
a 1/2 de la multiplicación de la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado, ¿cierto? Sí. Ya tenés la velocidad 1, ya tenés la variación de entalpías, el flujo másico y el calor. Lo que despejaría sería la velocidad 2. Entonces, Ya. esto que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. Va a ser el calor sobre la masa. Esto que está aquí sumando va a pasar a restar la variación de entalpía. Y aquí me quedaría 1/2, ¿cierto? Ese 1/2 va a pasar a dividir, entonces sería multiplicado por 2. Y me quedaría velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2. Entonces lo que quiero es la velocidad 2. Esta velocidad 2 lo paso con positivo y todo esto que estaba con positivo lo mando al otro lado con negativo. Y lo restaría a la velocidad 1 al cuadrado. Y para eliminar el cuadrado aplico raíz. Y de ahí le vas a salir este valor. Ya. Ahora sí, gracias. No, no hay de qué. ¿Otra duda que tengan sobre esto? ¿No hay ninguna duda? El flujo volumétrico es el flujo másico por esa velocidad o por el volumen específico. Por el volumen específico. Ya, gracias. Tienen el flujo volumétrico que está acá en kilogramos sobre segundo, y este es el volumen específico 2, que lo tienen de tabla, ahí lo mandé. A 300 grados centígrados, a 0,2 megapascales, su volumen específico es 1.31623, que está encerrado de color naranja. ¿Lo ven? En la foto que le envié ahorita al grupo. ¿Se ven? Sí, sí, lo veo. A ver, para que lo puedan ver, ahí lo voy al WhatsApp. Esto es. Aquí está. Para la presión de 0,2 megapascales a 300 grados centígrados, aquí está el volumen específico 2, 1,31623. Y su entalpía 2 sería 3072,1 kilojoules sobre kilogramos. Este es para el estado 2. Y para el estado 1, para una presión de 0,8 megapascales, a una temperatura de 400 grados, trazo recto, el volumen específico 1 sería 0,38429. Y su entalpía sería 3267.7 kilojoules sobre kilogramo. De esta tabla yo lo saqué, de la tabla de vapor recalentado con sus respectivas presiones y temperaturas. ¿Se entienden? ¿Lo pueden ver la tabla que lo estoy proyectando por el WhatsApp? ¿Sí? Sí, se ve. Perfecto. De ahí estoy sacando los valores que estoy utilizando en la tabla. Acá. Este es el volumen específico 1 y este es el volumen específico 2. Ya las entalpías la tengo que hacer los cálculos acá para determinar esta velocidad. Si ustedes reemplazan los datos que lo acabo de mostrar acá y despejan la velocidad 2, van a determinar este valor. Perfecto. ¿Alguna duda sobre esto? ¿No hay ninguna duda? Por el momento no. Perfecto. Bueno, entonces esto sería por hoy día. Mañana entonces hacemos más ejercicio.
ténganlo a mano su tabla y a las 4 nos vemos entonces mañana. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, que pasen buenas noches. Chao, chao.